Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. En el sistema cardiovascular tenemos que hablar de que está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, que forman un sistema vascular cerrado por el que circula la sangre en el caso de los mamíferos. Los vasos que conducen la sangre desde el corazón hacia los tejidos se denominan arterias. Estas se ramifican muchas veces y sus segmentos terminales reciben el nombre de arteriolas. Las arteriolas normalmente regulan la perfusión de los tejidos y se continúan con numerosos capilares estrechos y de paredes delgadas. Las vénulas, por su parte, son las que van a recoger la sangre del sistema de capilares y se reúnen en las venas que retornan hasta el corazón, siendo de menor a mayor diámetro este tipo de vasos de retorno hasta el corazón, igual que de más a menos van desde las arterias arteriolas a capilares. El sistema circulatorio también recibe la linfa que se origina en el intersticio celular, la cual la llega de hecho por medio de los vasos linfáticos, así que también están muy relacionados. El corazón en principio está formado por 4 cavidades a través de las cuales se bombea la sangre. 2 de ellas son las aurículas o atrios, de derecha e izquierda evidentemente, y los ventrículos también, que son 2 y son el derecho y el izquierdo. En la salida de las cavidades hay válvulas, que ya las veremos más adelante, que impiden el flujo retrógrado de la sangre, es decir, que permiten que siempre se lleve el mismo sentido. La pared del corazón está compuesta en principio por 3 capas que de fuera a adentro son el epicardio, el miocardio y el endocardio, que ahora veremos. El epicardio es la capa más externa del corazón, como he dicho, y consiste en una capa de tejido conjuntivo que está rodeado por un epitelio plano simple o denominado mesotelio, y los vasos sanguíneos y nervios que irrigan e inervan hasta el corazón están en el epicardio precisamente y se rodean de abundante tejido adiposo. El epicardio es la hoja visceral de la serosa pericárdica, es decir, es la primera capa que nos vamos a encontrar. Llegamos a la segunda capa, el miocardio, que está formado por haces de células musculares cardíacas entre las que hay tejido conjuntivo. Las células musculares cardíacas, que forman largas cadenas ramificadas de fibras y están unidas mediante uniones celulares llamadas discos intercalares, de lo cual ya hemos hablado un poco de cómo es el músculo cardíaco. Si bien es verdad que los miocitos en las aurículas suelen ser más pequeños que en los ventrículos, algunas zonas poseen células mioendocrinas que tienen gránulos que contienen péptidos natriuréticos. Os recuerdo de todas formas que el músculo cardíaco ya lo hemos visto, podéis ir a verlo en vídeos previos, que está muy bien explicado y ya lo explicaremos de todas formas, quizás más en profundidad también qué implica o qué cosas puede llegar a tener.
El endocardio es la capa que reviste el interior del corazón y está formado por un endotelio dando epitelio plano simple y una capa subendotelial delgada de tejido conjuntivo laxo que posee fibras de colágeno y también las elásticas. Esto permite que hacia el exterior se continúa con una capa más gruesa de tejido conjuntivo que posee células musculares lisas que ayudan también a esa contracción y a esa conformación que tiene el corazón dentro del sistema muscular cardíaco que os he comentado. Las válvulas cardíacas son estructuras formadas con un tejido conjuntivo revestido por el endotelio y cada válvula se compone de 3 capas, una fibrosa, una esponjosa y otra ventricular. Poseen además abundantes fibras de colágeno y fibras elásticas, pero carecen de tejido muscular y vasos sanguíneos. Esto es importante. Asimismo, las válvulas cardíacas se pueden hablar de ellas como dependiendo de si estamos hablando de la parte derecha o de la parte izquierda del corazón. En principio, en las válvulas mitral y tricúspide, que son la capa ventricular, se continúan con las cuerdas tendinosas, que son finos cordones fibrosos revestidos también por endotelio. Estas cuerdas se extienden desde el borde libre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, entre la aurícula y el ventrículo, estas son las válvulas que vamos a encontrar, hacia las proyecciones musculares de la pared de los ventrículos llamadas los músculos papilares. Así, la función de las cuerdas tendinosas que están unidas a esas válvulas auriculoventriculares, es decir, la mitral y la tricúspide, evitan la inversión, es decir, que vuelvan para atrás la sangre y las válvulas auriculoventriculares durante esa contracción ventricular, es decir, que mantienen las válvulas cerradas y permiten que no haya reflujo de sangre cuando no se debe de haber. Es importante también decir que la válvula mitral se encuentra, como he dicho, y la tricúspide entre la aurícula y el ventrículo, pero bien es verdad que la válvula mitral está entre la aurícula y el ventrículo izquierdos, mientras que la válvula tricúspide está entre la aurícula y el ventrículo derechos. Concretamente, la composición o la forma que tiene la válvula mitral se denomina mitral porque tiene solo 2 valvas con cuerdas tendinosas que sirven para permitir que haya esa evitación, esa inversión de las válvulas y en la propia contracción pues se puedan controlar los flujos de sangre en ese sentido único. Mientras que la válvula tricúspide, que también tiene ese tipo de forma, ¿no? de valva, tienen como 3 en vez de 2 y por eso se llama tricúspide y de hecho tiene las cuerdas tendinosas que también nuevamente ayudan a que este proceso de inversión no se dé. Dicho eso, también hay otro tipo de válvulas que son las semilunares, que son la válvula aórtica y la válvula pulmonar, que en este caso ambas sí que tienen 3 valvas. La válvula aórtica está entre el ventrículo izquierdo y la aorta, y la válvula pulmonar evidentemente se encuentra entre el ventrículo derecho y el tronco pulmonar. Habiendo definido todas las válvulas y la importancia que tienen para regular evidentemente el paso, como os podéis imaginar, de las semilunares hacia la aorta o hacia el pulmón, y en el caso de las auriculoventriculares entre las aurículas y los ventrículos para que la sangre circule por los distintos puntos sin tener proceso de retorno y por tanto que no haya colapso en el sistema, el esqueleto cardíaco o esqueleto fibroso consiste en 4 anillos fibrosos que se forman alrededor de las válvulas y 2 trígonos fibrosos, que son el derecho y el izquierdo, que se forman donde los anillos fibrosos de las válvulas auriculoventriculares se encuentran con el de la válvula aórtica. Así están formados por un tejido conjuntivo denso o con el sitio de inserción para las valvas o de las 4 válvulas cardíacas, también dicho. El esqueleto fibroso además provee puntos de fijación para el miocardio auricular y ventricular y actúa de aislante eléctrico. Así, el fascículo auriculoventricular de His, también llamado así, atraviesa el trígono fibroso derecho y es la única estructura que atraviesa el esqueleto cardíaco. El sistema cardionector es conocido porque el músculo cardíaco puede contraerse de manera rítmica sin ningún estímulo directo del sistema nervioso, por tanto es independiente. La actividad eléctrica que estimula las contracciones cardíacas rítmicas se inicia y se propaga por la acción del sistema de conducción cardíaco o el sistema cardionector y está compuesto por 2 nódulos y una serie de haces o fibras de conducción, que son por ejemplo el nódulo sinusal o sinoauricular o sinoatrial
que está formado por un grupo de células musculares cardíacas especializadas situadas en la aurícula derecha y a la altura de la desembocadura de la vena cava superior, que también reciben el nombre de marcapasos cardíaco, ya que inicia un impulso que se propaga por el músculo cardíaco desde las aurículas hacia todo el corazón. El nódulo auriculoventricular es el impulso generado en el nódulo sinusal el que llega a este nódulo auriculoventricular o atrioventricular, también llamado así, desde donde es conducido a través del esqueleto fibroso hacia los ventrículos por el haz auriculoventricular de His, y ese haz de His se divide en una rama derecha y una rama izquierda que transcurre a lo largo de ambos lados del tabique interventricular y se dividen a su vez en ramificaciones terminales que forman las llamadas fibras de Purkinje. Las características de este tipo de impulso es precisamente lo que va a hacer que podamos tener el corazón funcionando pese a que el cerebro a veces no funcione o pese a que otros órganos estén muriendo. El corazón siempre es un órgano que va a tener un ritmo que puede aguantar mucho tiempo y por eso también incluso os pasará o os habrán dicho alguna vez que cuando una persona se muere, no obstante sus células marcapasos pueden seguir unos minutos después de la muerte funcionando. Eso no significa que la persona siga viva, sino que simple y llanamente el corazón sigue funcionando hasta cierto punto. Porque bueno, la circulación sanguínea no tiene por qué pararse, aunque tú te vayas muriendo, si te puedas muriendo de cualquier otra cosa, pues puede ir mucho más lento. Mientras que si te mueres, por ejemplo, de un infarto, pues evidentemente eso va mucho más rápido. Todo depende de las circunstancias. Yo os lo comento por si acaso habéis oído algún caso, me entendáis a qué me estoy refiriendo. En cuanto a las características de los vasos sanguíneos, también hemos hablado ya un poco de los vasos sanguíneos que había en el tejido sanguíneo, creo recordar que ya os comenté un poco los que había, pero vamos a repasarlos y de paso entramos un poquito más en profundidad en este tema antes de terminar de hablar del corazón y del sistema, por tanto, circulatorio. Las características en principio de los vasos sanguíneos tienen en cuenta las capas de la pared vascular. Es decir, tenemos que tener en cuenta qué capas de la pared vascular tenemos, ¿no? La pared de las arterias y de las venas en principio está formada por 3 capas o túnicas que desde la luz hacia el exterior son la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Vamos a ir estudiando cada una de ellas. Tenemos la túnica íntima, que sería la primera capa y es la capa más interna de la pared. Está compuesta en principio por un endotelio, que es un epitelio simple plano, una lámina basal y una capa subendotelial de tejido conjuntivo laxo. La túnica media, por su parte, está formada fundamentalmente por fibras de músculo liso en disposición además concéntrica. Entre las células musculares lisas además hay cantidades variables de elastina y fibras reticulares y proteoglucanos también, y todos los componentes extracelulares de esta túnica media son producidos por las células musculares lisas. Y la túnica adventicia, que es la capa más externa, está formada por un tejido conjuntivo con fibras de colágeno y fibras elásticas. Así, la túnica adventicia de las arterias y las venas, más grandes sobre todo, contienen un sistema de vasos sanguíneos denominado vasa vasorum o vasos de vasos o vasos de los vasos que irrigan las paredes vasculares. Los diversos tipos de arterias y venas se diferencian especialmente por el espesor de la pared vascular y en la composición de las capas de las túnicas. Es decir, dependiendo de las distintas composiciones de estas capas, pues así vemos realmente la diferencia entre los distintos tipos de vasos, que esto ya lo veremos en el próximo vídeo. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.